Pues yo soy Fernanda Cerón, soy profesora de nutrición y dietética de la Facultad de Enfermería y el tema que elegí para el microteaching son los nutrientes y sus funciones y vamos a tomar a los hidratos de carbono como caso de estudio. Mi objetivo es, durante la sesión, pues es definir la principal función de los hidratos de carbono, cuáles son sus fuentes y cómo se clasifican. Y al final de la sesión, en principio, tendrían que ser capaces de describir la principal función de los hidratos de carbono y de reconocer los grupos de alimentos que contienen este nutriente. Así que si les parece bien, vamos a entrar en materia, pero antes de comenzar, me gustaría saber más o menos qué saben sobre los nutrientes, qué es un nutriente, para qué sirven. ¿Nada? Poco. ¿Los demás? Bueno, nutricionistas. Vale, pues fantástico. Entonces construimos de cero. Los nutrientes son elementos básicos que contienen los alimentos y que van a poder ser utilizados para diferentes cosas. La primera puede ser para obtener energía. Entonces, tal cual, los nutrientes en primer lugar pueden ser como la gasolina del cuerpo, pues que nos ayude a funcionar. En segundo lugar, los nutrientes los podemos utilizar como material estructural. Entonces, imagínense este edificio que tiene ladrillos y los ladrillos están como unidos con cemento, pues va a haber algunos nutrientes que van a ser como los ladrillos, ¿no? Y va a haber otros que van a funcionar como el cemento, otros funcionarán como si fueran, ¿no?, como el paleta que ayuda a hacer el edificio, etcétera. Y finalmente vamos a tener también nutrientes que van a funcionar como agentes reguladores. Si se acuerdan de sus clases de química, hace poco algunos y hace mucho otros, ¿vale? Tenemos también dentro del cuerpo enzimas. Las enzimas, por ejemplo, pues lo que van a hacer es acelerar algunas reacciones, detener otras, etc. Entonces esto puede ser un ejemplo de una función reguladora que lleva a cabo un nutriente, ¿vale? Entonces, ¿qué nutrientes tenemos o qué nutrientes consumimos en los alimentos? Pues bueno, vamos a consumir los carbohidratos o los famosos hidratos de carbono, que es lo que vamos a ver hoy. También tenemos las proteínas, tenemos las grasas y además vamos a tener las vitaminas y los minerales. Así que el día de hoy nos vamos a centrar en los hidratos de carbono y los elegí porque muchas veces los hidratos de carbono suelen ser los villanos de la película. ¿Por qué? Porque además son nutrientes que cuando tenemos algún objetivo de salud, como por ejemplo si queremos bajar de peso, etcétera, lo primero que nos quitamos son los hidratos de carbono. Ahora, ¿dónde los encontramos? Pues bueno, los vamos a encontrar en alimentos como los tubérculos. Ejemplos pueden ser el boniato o la patata. La otra mala noticia que les traigo el día de hoy es que comer patata no es comer verdura, ¿vale? Comer patata entra dentro de los hidratos de carbono. Tenemos también los cereales que pueden ser, por ejemplo, el pan, el arroz, la pasta. También las frutas contienen hidratos de carbono. Las legumbres, y por aquí escondida, pero que Sonia ya nos habló de ellos son la leche y el yogur, ¿vale? Estos son los alimentos que van a ser fuentes de hidratos de carbono. Ahora, la pregunta, ¿y por qué consumimos hidratos de carbono? Pues consumimos hidratos de carbono porque son la principal fuente de energía de la dieta. Así es, esto quiere decir que la gasolina del cuerpo van a ser los hidratos de carbono y esta es la razón por la cual nosotros recomendamos como nutricionistas y cuando hacemos una pauta dietética vigilamos que entre el 50 y el 60% de los alimentos que consumimos cada día, esto sería como si fuera la ingesta total diaria, pues aproximadamente la mitad y un poquito más venga o provenga de los hidratos de carbono. Y entre todos los hidratos de carbono, el más importante es la glucosa. ¿Por qué? Porque la glucosa es la parte más pequeña de los hidratos de carbono y es la que funciona como gasolina para el cerebro y los eritrocitos. Los eritrocitos son los glóbulos rojos. ¿Qué quiere decir? Pues que tanto el cerebro como los eritrocitos en condiciones normales solo van a funcionar con glucosa, ¿vale? Esto es muy importante, sí que es cierto que tenemos como mecanismos, ¿no?, de rescate, pero idealmente funcionamos y estos funcionan con glucosa.
Evidentemente, todas las células del organismo, por esta misma razón, son capaces de utilizar la glucosa como combustible. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre el cerebro y los eritrocitos? Pues que todas las otras células, ¿no? Por ejemplo, las células del hígado, del tejido adiposo y del músculo, necesitan insulina para poder, de alguna manera, utilizar la glucosa. Ahora, esto es como si fuera un seguro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llevamos mucho tiempo sin comer y, por ejemplo, las concentraciones de glucosa comienzan a bajar, en el cuerpo y en la sangre no va a haber insulina. Y esto va a ser una señal para el músculo, para el tejido adiposo, para el hígado, de que no pueden utilizar la glucosa y esta glucosa se tiene que quedar solo para el cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro solo oxida y solo utiliza glucosa como fuente de energía, ¿vale? ¿Para qué quieren el hígado, el tejido adiposo y el músculo la glucosa? Pues resulta ser, ¿vale? El hígado quiere la glucosa, ¿vale? La reconoce o la metaboliza para guardarla. La guarda en una molécula muy grande que se llama glucógeno y que va a ser una reserva de glucosa para cuando no hemos comido. En cambio, el tejido adiposo lo que hace con la glucosa es guardarla, porque el tejido adiposo es la despensa de la casa y como no nos queremos quedar sin despensa porque aquello es una reserva de energía, pues para eso existe el tejido adiposo. Y finalmente el músculo lo que hace es utilizar la glucosa para directamente como fuente de energía para poder movernos, para la contracción muscular, etc. ¿Qué pasa cuando no nos estamos moviendo? Por ejemplo, ustedes ahorita, cuando nos están moviendo, lo que hace el músculo, si es que tiene un exceso de glucosa, si es que está disponible, lo que hace el músculo también es generar una pequeña reserva también de glucógeno, que va a hacer esta esta reserva disponible para cuando, por ejemplo, hagamos ejercicio, etcétera, pues también lo vamos a tener, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a clasificar los hidratos de carbono? Pues los hidratos de carbono los podemos clasificar o no los podemos encontrar como monosacáridos, que los monosacáridos van a ser las unidades más sencillas de los hidratos de carbono. Todos los hidratos de carbono que consumimos por parte de la dieta van a ser de alguna manera reducidos a glucosa, fructosa y galactosa, tanto en la boca como en el intestino, para que esto se pueda absorber, ¿vale? O sea que glucosa, fructosa y galactosa es lo que en el intestino sí se puede absorber y que metabólicamente sí podemos utilizar como fuente de energía, ¿no? En primer lugar, y también después tendrán otras funciones. Vamos a tener también los disacáridos. En este caso, los disacáridos son la sacarosa, que esta sí que la vamos a encontrar en los alimentos. Por ejemplo, la encontramos en frutas y verduras, en el jarabe de maíz, ¿no? En el azúcar de mesa. La miel también tiene sacarosa, ¿vale? Que es una molécula formada por una glucosa y una fructosa, que cuando llega al intestino, en el intestino tenemos unas enzimas que son como tijeras, que lo que van a hacer es romper esta molécula y entonces sí vamos a obtener los dos monosacáridos que sí podemos absorber y que sí podemos utilizar. Además tenemos la maltosa. La maltosa es un producto del desdoblamiento del almidón, ya hablaremos de ella en un momento, ¿vale? Que la maltosa son dos moléculas de glucosa unidas. Igualmente, cuando lleguen al intestino, aquello se rompe y nosotros lo podemos absorber. Y finalmente tenemos la lactosa, que como Sonia ya nos explicó hace rato, la lactosa es directamente el azúcar de la leche, ¿vale? Que va a ser una glucosa y una galactosa igualmente unidos. Todos los que tenemos lactosa en el intestino, pues tenemos las tijeritas para poder romper este disacárido y poder absorberlo, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, Eva lo que hace es consumir estas tijeritas que la van a ayudar a digerir esta lactosa contenida en la leche, básicamente. Y finalmente tenemos los polisacáridos, que como ya se puede ver, pues los polisacáridos son muchas moléculas de glucosa juntos. Esto es una forma
como muy eficiente cómo las plantas, en este caso, pueden guardar su energía. El almidón lo vamos a encontrar en cereales, tubérculos y legumbres. Y finalmente, lo que es importante recordar es que en el caso de los polisacáridos, al ser una cadena muy grande, pues bueno, requerirán cierto tiempo de digestión, que esto también es bueno porque implica que poco a poco se van a ir rompiendo estos enlaces y poco a poco va a ir llegando la glucosa a la sangre. Y tenemos un último polisacárido que es la celulosa y la hemicelulosa, que esto lo encontramos sobre todo en cereales integrales y verduras. ¿Qué pasa? Que este tipo de polisacárido nosotros no tenemos enzimas para poder cortarlo, de manera que... Ya estoy terminando, ¿eh? De manera que nosotros no podemos digerir este tipo de polisacáridos y es lo que conocemos como fibra dietética, que ya veremos en alguna otra parte del curso. Así que iba a cerrar con qué se queda cada uno y qué ha aprendido cada uno, pero ya se me acabó el tiempo.